Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a la actividad de la tarde del día de hoy en celebración de la Semana de los Archivos Históricos para la charla Vestigios Visuales de la Represión en Puerto Rico, la digitalización de los negativos de la policía. Voy a hablarles un poquito de nuestros dos presentadores. Marcos Nieves es el archivero de la unidad de música y sonido, y Chris Gregory ha estado trabajando de la mano con Marcos este proyecto de digitalización de los negativos. Voy a leer sus biografías. Marcos Nieves Cintrón es archivista de profesión. Realiza estudios conducentes a doctorado en Historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es el encargado de la unidad de música y sonido y también es el coordinador del proyecto de las carpetas. Christopher Gregory Rivera es un artista y fotógrafo puertorriqueño basado en la ciudad de Nueva York. Su práctica se enfoca en rescatar e interrogar narrativas históricas a través de la documentación. Su proyecto sobre las carpetas ha sido exhibido en el Museo de Fotografía Contemporánea en Chicago y en el Abrams Art Center en Nueva York, entre otros. Este año fue subvencionado por Magnum Foundation para digitalizar los negativos de la colección de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. Bienvenidos ambos, adelante. Muy buenas tardes. Vestigios visuales de la represión en Puerto Rico. La digitalización de los negativos de la policía. Durante la segunda mitad del siglo XX, en el contexto de la Guerra Fría en América Latina y el Caribe, los Estados Unidos promovieron numerosos actos de violencia estatal, bajo los lineamientos de la doctrina de seguridad nacional. Los graduandos de la Escuela de las Américas diseminaron las bondades de practicar diversos tipos de represión para eliminar al enemigo interno. En principio, dirigida a menoscabar influencias comunistas, eventualmente se extendió a cualquier disidente u opositor. Especialmente afectados se vieron los estudiantes universitarios y los sindicalistas. En años recientes, para los investigadores del campo de la historia, se ha tornado especialmente urgente documentar y narrar las diversas formas asumidas por esta violencia, como la persecución, el exilio, la marginación, hasta sus formas más extremas como la tortura, el asesinato y la desaparición. Esto ha sido una labor difícil debido a la imposibilidad de encontrar documentos. En la mayoría de los casos, los expedientes fueron destruidos por los mismos actores estatales. En el caso de Puerto Rico, cada vez aumenta el interés de discutir y comprender los procesos políticos y sociales detrás de la experiencia de la represión política. Los documentos que forman parte del archivo de las carpetas presentan una oportunidad de entender las estrategias del poder y el papel activo de funcionarios y de agentes de la policía en la planificación de la vigilancia y la recolección de datos de personas cuyo único delito fue la militancia en organizaciones políticas de izquierda o que simplemente no fueran afectas al partido de turno en el gobierno. La responsabilidad del Instituto de Cultura Puertorriqueña y nuestro archivo general es preservar nuestra historia, y las carpetas son parte de ella. A esos fines, esta institución ha debido luchar para reivindicar su jurisdicción para preservar este patrimonio documental. Una vez logrado, es ahora nuestro deber
ponerlos al alcance de investigadores y al público en general. Con este proyecto, la digitalización de los negativos, la institución afirma su compromiso con la historia y la transparencia. Este objetivo ha tenido un largo recorrido administrativo. Entre los años 1989 y 1993 se desarrollaron los litigios que terminaron con las sentencias del Tribunal Supremo, ordenando la entrega de miles de carpetas y tarjetas provenientes de la policía y del negociado de investigaciones especiales de la rama judicial en NIE. Lo que destapó el caso de las carpetas fueron las expresiones públicas de un ex agente de la policía en el mes de junio de 1987. En esa ocasión, a través de una emisora radial, mencionó casualmente la existencia de carpetas de alegados subversivos o separatistas preparadas por la policía de Puerto Rico. Ante el temor de que fueran destruidos o alterados, hubo una serie de acciones de parte de ciudadanos y organizaciones procurando la reivindicación de las víctimas y de frenar la intención de que los documentos fueran mutilados, quemados, destruidos o alterados. Carpetas alude al método de encuadernación y organización de los documentos. Después de muchos e intensos trámites judiciales, se crea el Centro para Disponer Documentos Confidenciales, que tuvo la encomienda de cumplir el mandato del tribunal para la labor de disposición de los expedientes o carpetas, incluyendo tarjetas, fotografías, etcétera, y que fueran abiertos única y exclusivamente por motivos de creencias políticas o ideológicas. Esta encomienda no fue fácil para los comisionados y funcionarios que trabajaron en los 4 años que duró el centro para cumplir con lo siguiente: manejar y disponer de los expedientes y tarjetas que estaban bajo la custodia del tribunal, identificar y localizar las personas a quienes pertenecían esos expedientes y tarjetas, notificar confidencialmente a estas personas la existencia de tales documentos y su derecho a reclamarlos, preparar informes periódicos de toda la gestión. A pesar de que el Estado presentó oposición e insistió en que se omitieran de los expedientes las técnicas de las agencias investigativas y, claro, que se eliminaran los datos concernientes a la identidad de los agentes e informantes antes de ser entregados, finalmente el Tribunal Supremo se niega a acceder a la supresión del contenido de las carpetas y ordenó la entrega íntegra de las carpetas a los afectados y rechazando todos los reclamos de confidencialidad del Estado. Es decir, la entrega de las carpetas sin ediciones y sin suprimir el nombre de los agentes e informantes, como se había intentado. Cuando comenzó a trabajar el Centro para Disponer Documentos Confidenciales, la licenciada Migdalia Franticelli, quien entonces fungía como directora ejecutiva, hizo un cálculo de los documentos traídos del Archivo Central de la Policía, de las comandancias de área, a saber, Aguadilla, Arecibo, Caguas, Mayagüez y Ponce, y del negociado de investigaciones especiales, revelando que había más de 4 millones de documentos o folios, excluyendo grabaciones,
libros, revistas, negativos. En los documentos bajo custodia judicial había 25.165 carpetas y 146.541 tarjetas. Esto venía del archivo central y de lo que se había trasladado de las comandancias de área. Por el número de 25.165 carpetas no significaba igual número de perjudicados. Muchos de los perjudicados tenían dos carpetas, la de la oficina central y la de la comandancia de área. La carpeta de la oficina central se alimentaba de la misma información que tenía la carpeta de la comandancia de área. Los funcionarios del centro unieron las carpetas para poderlas entregar. A esto se añade 5.000 tarjetas que entregó el NIE. Además de estos documentos, habían cientos de sobres con fotografías, negativos y transparencias de actos públicos, casi todas identificadas por fechas y actividades. Literatura de contenido político, revistas, libros, periódicos, manuales, boletines, hojas sueltas, discos y grabaciones sobre actos públicos, grabaciones videofónicas sobre las vistas senatoriales del caso de Cerro Maravilla, las listas de los perseguidos administradas por el Estado al Tribunal Superior, carpetas de agrupaciones y asociaciones de índole política, cívica o cultural, carpetas sobre actividades políticas y de otra índole, escritos de lares, huelgas, plebiscitos, piquetes, documentos administrativos sobre la actividad encubierta de la policía, confidencias, memorandos a Fortaleza, correspondencia al superintendente, asuntos cubanos, asuntos dominicanos, carpetas de agentes encubiertos, confidentes e informantes. Hay también archivos de contabilidad de pagos y salarios a informantes, confidentes y agentes encubiertos. Hay mucha documentación sobre las actividades regulares de la Oficina de Inteligencia. El destino final de las carpetas no reclamadas generó un debate para el año 2004. Luego de varias reuniones entre la rama judicial, la Universidad de Puerto Rico y el Instituto de Cultura, se logró un acuerdo para el manejo y cuidado de las carpetas. El Instituto de Cultura requirió la custodia de las carpetas no reclamadas por su valor histórico, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley número 5 de 1955. El 25 de octubre de 2005, como resultado de la orden administrativa del juez presidente Federico Hernández Nento, fueron trasladados al Archivo General de Puerto Rico 130 archivos metálicos y cientos de cajas con unos 7.000 expedientes. Transcurridos 35 años desde la declaración del ex agente sobre la existencia de las carpetas, en términos de la accesibilidad, hemos estado brindando el servicio a la comunidad desde hace como 10 años. Con los proyectos de digitalización de las grabaciones y ahora el apoyo del compañero Chris Gregory, el Archivo General sigue respondiendo a su misión de preservar y divulgar nuestra historia más allá de ideologías. Gracias, Marco. Bueno, vamos a ver si yo puedo hacer esto y hablar de nada, gracias al archivo ahí de Marco. Marco, que fue la primera persona que yo conocí aquí hace un montón de años. Yo vengo a esto como fotógrafo, pero también como archivero nuevo en este proceso. A mí la Fundación de Magnum
me dio una subvención para digitalizar estos negativos, y estos negativos, básicamente casi todo lo que van a ver son de la década de los 80. Yo me imagino que de esa década nada más, que hubiese parado con el 87, cuando todo se descubre, 88, hay 400 rollos, más o menos como 11.000 imágenes fijas, o sea, single frames. Yo un poco lo que quería hablar hoy, aparte de presentar estas imágenes, es un poco lo que a mí me parece bien fascinante de este archivo y de lo que creo que, pues como fotógrafo, como persona visual, creo que es a lo que entra a como el imaginario popular esta colección, que es básicamente una mirada del Estado hacia su propio pueblo y a sus propios procesos políticos. Empiezo con esta foto porque es una de las más que me chocó cuando estaba digitalizando, y esto es el principio. Entonces lo que nos dan los negativos, para personas que no han usado una cámara de rollo, pues es un strip de celuloide, o sea, que se revela primordialmente a blanco y negro. Pero lo importante de eso es que se ve la secuencia, o sea, se ve el principio del rollo, se ve el final, y el mismo material nos puede decir mucha información sobre las técnicas de desarrollo y cómo se ha manejado el material. Por ejemplo, esta foto es el principio de un rollo de un informante o agente de su familia antes de hacer vigilancia a un proceso político y una manifestación en Jayuya. Un poco lo que siento que es bien interesante sobre esta colección es esa misma mirada de lo que esperamos, que es la vigilancia del Estado para documentar y entender los procesos políticos que ellos ven como contrahegemónicos. Pero a la misma vez, estos momentos humanos que ofrece la fotografía, ya sea entre las mismas personas documentando y haciendo la vigilancia, y la policía misma viéndose ellos mismos. Aparte de que, o sea, es súper interesante la estética de estas imágenes, porque algunas son espectaculares. Y tienes de todo, tienes fotógrafos profesionales, tienes personas que son, me imagino que informantes amateur, y aparte de eso tienes, por el volumen, una documentación de procesos políticos que han formado el contexto y el imaginario popular que vivimos ahora en Puerto Rico. Por ejemplo, uno de ellos, yo creo que es una de las secuencias más fuertes y algo que fue bien interesante de esta década de los 80, que fue la documentación de la policía al proceso de desalojo de Vía Sin Miedo. Esto es una protesta un año antes del desalojo de los mismos miembros de la comunidad de Vía Sin Miedo protestando en la fortaleza. Entonces, desde un punto de vista visual simbólico, es súper interesante ver estos mismos espacios siendo ocupados hace 40 años y siendo ocupados ahora de la misma manera. Entonces, también como que me parece bien interesante desde un punto de vista fotográfico. O sea, la fotografía se define a base de lo que uno decide tomarle fotos y lo que uno no decide, o sea, uno decide no tomarle fotos. Y entonces esas omisiones yo creo que son particularmente indicativas pues, de lo que se dice el que es el gaze, o sea, de la mira del Estado hacia estos procesos y hacia uno mismo. Esto es la policía documentando todo el proceso del desalojo de Vía Sin Miedo. O sea, están en la oficina reunidos para salir hacia la comunidad. Entonces la fotografía a la misma policía también nos indica un poco el entendimiento que ellos tenían sobre lo que iban a hacer, lo que están haciendo y sobre el impacto que quizás ellos van a tener en la comunidad, porque ya vimos. También está la mirada de vuelta al Estado, ¿no? Entonces, lo que nos ofrecen estas fotos, pues, es ese diálogo
y especialmente este evento que fue tan documentado por la prensa, esta colección de imágenes pues nos ofrece una narrativa alternativa. Pues, si tienes preguntas, quieres saber, me la pueden poner. Esto puede ser colaborativo. Alzan la mano. Poniéndolo a la prensa. Entonces, para hacer contrapunto contra esa colección, aquí pueden ver fotos que tienen un tono muy distinto, tomados por miembros de la prensa, específicamente del vocero, que fueron refotografiadas. Si miran las esquinas de esta foto, se ve la losa, o sea, se ve el trasfondo de donde pusieron la impresión del periódico y le tomaron una foto para archivarlo dentro del archivo de la policía. Pero a lo que voy en términos de la mirada que ofrecen estas imágenes es el contrapunto de una imagen así versus lo que toma la policía. Entonces eso nos empieza a ampliar una visión, o sea, nos empieza a especificar la visión visual y el lenguaje visual de estas imágenes hacia las personas que están vigilando y hacia las comunidades con quien están interactuando. También sugiere que hay una conciencia dentro de la misma policía de la ilegalidad y de no documentar procesos ilegales. Que de hecho en el manual de los agentes de la Dirección de Inteligencia se especifica que la práctica es ilegal y que tengan cuidado con no ser descubiertos en el proceso de vigilancia, en el proceso de colección de inteligencia. La protesta después del desarrollo de la comunidad. Pero nada, o sea, también lo que es interesante de estas imágenes es que hay mucha documentación de la vida diaria, de la vida cotidiana, de procesos políticos completamente legales y no de izquierda. O sea, esto es un proceso de maestros en Naranjito que Michael me puede más o menos decir exactamente qué está pasando, pero procesos ya sean ambientales, sindicales y de la sociedad civil fueron criminalizados y documentados. El espacio estudiantil, obviamente, todos conocemos que es fuertemente vigilado, pero estas imágenes también nos ofrecen como una mirada de exactamente qué partes de la vida estudiantil están siendo documentadas y que están siendo vigiladas de una manera con fin o sea, me imagino, de controlar ese espacio y las narrativas que se dan dentro de él. Cris, la información contextual. Sí. Ok. No incluí fotos de los sobres en sí, pero el archivo, o sea, los sobres se clasificaron con rollo y una descripción corta. Esa descripción es casi lo único que tenemos de contexto sobre estas imágenes. Hay impresiones de algunas de las imágenes que nos ofrecen nombres, si acaso, y algunos lugares más y fechas, pero lo interesante también de este archivo es la carencia de un montón de información, pues que nos dejan un poco hacer lo que hacemos con la fotografía, que es imaginarnos un poco la narrativa, pero recopilando información textual de la historia y de lo que está pasando y de las descripciones que incluyeron los agentes que hicieron las fotos, es que estamos desarrollando ese contexto. Ajá, cuéntame. Toda la recopilación gráfica que se tomó en la Universidad de Puerto Rico, como parte de los guardias universitarios, de las cámaras, de las manifestaciones, ¿eso se rescató también en el archivo o eso es la universidad lo ¿Como de parte de la universidad? Sí, la universidad tuvo todos sus récords, todos
Perdón. Las fotografías que la Universidad de Puerto Rico, a través de la Oficina de Seguridad, el archivo de ellos, eso está en la Universidad de Puerto Rico. Incluso está digitalizado, así que se puede consultarse. En la foto anterior, que me parece que era la entrada de la calle de Diego, el Banco Blanco, que había todo el mundo ahí. La muchacha era. Esto es una foto de una manifestación, yo creo que de presos políticos en la década de los 80. Luego de la manifestación siguieron a alguien ahí. No, esto es una foto de la manifestación. Se ve la manifestación de fondo en el centro de la imagen, pero está tomada de una toma amplia que se ve un poco, pues, el billetero, se ve todo. Que parte, o sea, parte de lo que a mí me interesa particularmente a mí del archivo son estos momentos, ¿sabes? Como in between, ¿sabes? La muestra de la vida cotidiana dentro y de la sociedad dentro de este aparato de vigilancia. Esto es una parada puertorriqueña en Nueva York, que participó el Partido Socialista Puertorriqueño. De lo poco que hay en el archivo, ¿verdad? De fuera de Puerto Rico. Aunque la vigilancia a estos grupos de parte del NYPD fue bien fuerte. Y eso... Exacto, también. A la derecha, exacto. También hay, o sea, hay un sinnúmero de investigaciones a cosas que parecen ser bastante cotidianas, pero, por ejemplo, esto fue un... Sí, un campo de tiro, exacto, estaba pensando en inglés. Un campo de tiro donde se descubrieron periódicos de Claridad y esto es en Bayamón. No tengo más información. La parte administrativa funcionaba la unidad de vigilancia de la oficina. Esa documentación está totalmente digitalizada. Esa documentación está tal como se trajo del archivo de la rama judicial. Sería importante porque cuando uno trabaja partes de verdad, sobre todo las partes que son de psicología, pero cuando tú terminas el fondo, quizás tú puedes fragmentar ahora la historia porque está viendo la foto, es bien poco el tipo de identificación que tiene la foto, pero lo completo que constituye la administración de la oficina y te obliga a ese tipo de discusión que tiene a la hora de estudiar la documentación que ellos mismos iban generando. Entonces, en ese sentido, quizás, esa historia que quizás ahora mismo está la de identificación de la oficina, trabajo de ampliar cuando se pueda cumplir esa descripción de esa parte de esa serie documental. Sí. No, y en definitivo, yo creo que eso es un súper buen punto de apoyar estos procesos de digitalización de esta colección, porque nos ofrece pues, una mirada o empieza a esclarecer algunas de las partes que existen, inclusive las carpetas que puedan tener individuos en sus casas. Esto es una gente, que nada, porque estoy recordando el libro de novedades de la policía y cada vez que regresaba a la cuartel, hacer el informe de lo que había hecho. No hay informes como eso para esta comunidad. Que yo entienda.
En varios muebles o archivadores están los expedientes de los agentes encubiertos y los confidentes de la policía. A ellos se le asignaba un código, una numeración, y ahí pues se da cuenta de los informes, los pagos, la fecha, de esa actividad de la policía. Y eso está bien. Sí. Entonces, yo creo que de lo más interesante que quizás no se han visto y lo que no se devolvió al público con las carpetas que fueron solicitadas y las que están aquí, son estas colecciones de procesos administrativos dentro de la policía. Esto es un día de la secretaria dentro de la oficina, del piso de la división de inteligencia. En teoría, estas son las maquinillas, esta es la oficina donde se confeccionaban los informes y donde se construían lo que conocemos como las carpetas de objetos. Pero también pues le da contexto y cara a los procesos que se están dando dentro de la policía y dentro de estas oficinas al crear este documento. Yo te tengo una pregunta. De los negativos que ya tú has trabajado, al parecer, todos estos materiales son de la oficina o del cuartel general. ¿Hay material de negativos de las comandancias de área? Una buena pregunta. Yo no he visto identificadas los negativos como comandancia de área. Por ejemplo, las primeras fotos que yo mostré de la actividad de Jayuya, del contexto que yo tengo de haber visto un montón de negativos, me parece que eso fue un informante. Es que se le entregaba un rollo, que yo sé que eso pasaba mucho, se le entregaba el rollo, tómale fotos de esta actividad. Y esa persona está tomando fotos desde un balcón, está su familia presente, lo que me lleva a mí a pensar que es un informante del pueblo que está cobrando por ese servicio que le está prestando a la policía. Eso estoy casi seguro que se hubiese entregado a la comandancia de área. Pero eso soy yo asumiendo eso dentro del contexto que... Pero estos rollos son de la isla completa, o sea, no son solo de actividades. Esto solo debe ser en Sí, aparezca así ya, a la derecha. Sí. Entonces esto fue un evento de entrega de diploma, no sé de qué, pero una entrega de diploma y o sea, del contexto de yo haber visto el rollo, me parece que son cadetes que se están graduando, están recibiendo una certificación. Y les dejo con esta imagen, que es de la misma actividad. Se compraron unos bizcochos y se decoraron dentro de la oficina con todos los, las abreviaturas de los grupos que ellos estaban vigilando. Y una bandera de 52 estrellas. Que nada, o sea, yo creo que y también pues esto es emblemático también de lo que nos ofrece este archivo, que es un poco pues las actitudes y el contexto del Estado a través de todas las administraciones, porque todos tienen una variación en esa mirada y se ve la evolución a través de los años de los grupos que están vigilando y también pues de su intención de vigilancia. Fíjate, Pues ya. una foto como la anterior, que era una celebración que sí también un tanto humanizada, ¿verdad? Sabiendo ya desde la paradoja de su lengua y esa unidad, pero viendo esa foto, le da un carácter más violento y de actitud. Bastante, me parece una foto bien
violenta, Sí, bien fundamentalista, ¿verdad? Que tienen esas dos vertientes, ¿verdad? De lo que llega a sentir algo de humanidad, porque vamos, se trata de seres humanos y lo permite de ser sí, es igual que la línea de la verdad, cuando Troya, pero esa foto está. sí. No, y yo creo que llegas a algo que creo que es bien interesante de este archivo, que aparte de rescatar esta historia, es mostrar ese vínculo social. O sea, los policías operaban dentro de una comunidad que era suya, operan dentro de la comunidad más grande del contexto social puertorriqueño, y todas estas personas pues están ejerciendo su ideal político y su ideal social. Entonces, ideológico, exacto. Y este archivo, mirándolo ahora, podemos tratar de entender las divisiones que se han creado hoy y lo que existe dentro del contexto social puertorriqueño ahora, que es un poco la idea que a mí me interesa de dialogar y de preservar esto y hacerlo accesible con el potencial de ese estudio y de ese diálogo. O sea, porque es de lo que se trata. Te pregunto, Cris, cuando redactaste la propuesta y hablaste de la pertinencia de digitalizar estos negativos, ¿cómo fue la respuesta o qué tipo de preguntas te hicieron? Me imagino un comité evaluador, una junta, ¿cómo fue eso? Bueno, la subvención es de parte de una organización de fotografía que le da subvenciones a fotógrafos, pero esta iniciativa se llama Counter Histories, que yo me uno a 20 fotógrafos de alrededor del mundo que están trabajando con archivos. La intención, yo creo, de muchos de los proyectos que estamos abordando el grupo, tiene que ver con precisamente eso. A través del mundo, o sea, y en Latinoamérica han habido procesos de reconciliación, comisiones de la verdad, han habido unos procesos en que se entiende el rol del Estado en crear narrativas alrededor de actitudes políticas y de conceptos de justicia social. Muchos de los proyectos, incluyendo el mío, pues buscan rescatar estos archivos. Yo no estoy interviniendo mucho en el archivo, pero otros proyectos sí, para crear una discusión alrededor de esa historia, porque, ¿verdad? Yo aquí saliendo un poco de un rol objetivo, o sea, yo creo que mucho del contexto, y es porque yo empecé este proyecto, mucho del contexto actual puertorriqueño puede mirar hacia este momento en la historia para entender sus actitudes políticas, de cualquier lado. O sea, aquí se entiende y se solidifica las ideas que hoy estamos repitiendo y los procesos políticos que se están dando ahora. La idea es un poco con visibilizar este archivo y preservarlo para el estudio y para el acceso público, se generen esas conversaciones y se genere esa mirada crítica y de diálogo en la sociedad puertorriqueña, que yo creo que está viviendo todavía con nada, o sea, con unas cicatrices y unas heridas de este periodo de la historia pues, que sigue el día de hoy. A mí me llama la atención que la mayoría o la mayoría de esta colección de negativos comprende la década del 80. El archivo fotográfico de las carpetas tiene documentos desde 50, los 60, los 70. Tiene muchas impresiones. Uno puede pensar que no había una conciencia para preservar el negativo, lo que se necesitaba era la foto inmediata para ficharte. ¿Qué cosa
pasaron para que se preservara los últimos 7 o 8 años de esta oficina de inteligencia. Y no sé, o sea, sería bien interesante tratar de, si acaso, consultar el mismo archivo de la policía, a ver si hubieron unos procesos a finales de los 70. Obviamente hay una coincidencia de los eventos de Cerro Maravilla con el 78. O sea, hay muy pocos negativos preservados después del 79. Sí. Pues esta secuencia es clásica de vigilancia. Una persona que está saliendo de un lado. Pero yo creo que lo más chocante es, y hay unos momentos bien interesantes dentro del archivo, que es la mirada hacia la cámara. O sea, hay muchas instancias en que las personas se están dando cuenta que son retratadas, que son vigiladas, y parte yo creo que de lo que es interesante recalcar de las carpetas en sí es que ninguna de la información que se recopila, ninguna de estas fotografías, nada de esto, a mi entender, se usó en una corte, o sea, porque eran recopiladas de manera ilegal. Entonces, el interés en carpetear, aunque se hacía bajo la justificación de seguridad pública, era verdaderamente hacer que personas que estuvieran involucradas en procesos políticos o sociales que no estuvieran afín con el partido de turno, en que esas personas se sintieran vigiladas, que se sintieran, como decimos en inglés, o sea, a chilling effect, o sea, que esa conversación política o ese ahínco político se apaciguara a través de sentirse vigilado y de sentirse criminalizado. Exacto, de intimidar a la persona. Y pues la fotografía es una herramienta de esa misma violencia, y todos estos negativos y impresiones que existen son pues los vestigios, el recibo, los recibos de esos procesos. Es que cuando se usaba este tendentismo de ser paranoico, ¿tienen razón? No, era muy real, sí. ¿Hay qué? Pues sí, o sea, tú dices en la actualidad o alrededor de este proceso. Sí, exacto. No, bueno, no sé. O sea, yo me gustaría pensar que sí, pero yo creo que precisamente este contexto social de un Estado que aún vive y tiene sus procesos, pues las herramientas que yo creo que existen, ¿verdad? Y esto yo soy un nerd de la historia, para tratar de crear espacios y crear conversaciones que se puedan sentir más libres, viene de entender el proceso de por qué no son libres ahora. Entonces, este archivo y esta historia es importante rescatarla, y nosotros, gente joven, entenderla para entender esos procesos políticos que existen hoy. Esa sería mi respuesta, ¿verdad? Personal. Pero más allá, estamos en el mundo análogo ahora, pero si quieres también podemos hablar después. Hay toda una conversación de herramientas digitales y de seguridad digital que se pueden entender como herramientas pues, para procesos actuales. Okay, no sé si eso te contesta la pregunta, pero yo creo que, no sé. No, sí. Comentario, ¿no? de añadirle más contexto a la fotografía, me trae a la mente una sugerencia como que
El Archivo General de la Nación Dominicana, que es el archivo más cercano que tenemos, que sí, del Caribe, pero hay otros archivos también. Tiene un programa en el archivo que es, y lo recoge para el archivo como ejercicio de documentación, programa de historia oral. Yo pienso que en estas imágenes se podrían complementar de forma profesional, sistemática, desde el archivo, con un programa similar que tiene el hermano archivo de la República Dominicana y otro archivo del mundo, quizá antes de que las personas que estuvieron allí mueran, ¿verdad? Recoger un archivo de historia oral y buscando complementar o añadirle texto a las colecciones que tengamos, que podamos quizás añadirle texto y contexto a estas imágenes que quieren hablar, porque otras veces quieren hablar y quieren decir algo y uno se empieza a imaginar que están diciendo, en algunos casos ustedes han añadido ya una información valiosa, pero me parece que un programita de historia oral que esté bien llevado podría quizás, antes de que esta persona muera, añadirle contexto. Yo que viví esa época como joven, si me pongo en una silla de historia oral, dentro de las subjetividades que yo recuerdo que el año 79 será Cerro Maravilla, pero no se sabe todavía qué ha ocurrido. Eso ha dado un tiempo en averiguarse. Entre el año 80 y el año 83 hay una serie de eventos que están comprimidos en ese 80 al 83, que subjetivamente, como historia oral propia, yo puedo decir que entre el 80 y el 83, además de Villa Sin Miedo, de la huelga estudiantil del 81, de la llegada de los nacionalistas y el gran recibimiento en el aeropuerto de los nacionalistas que llegaron en esa época, todo eso comprimido en 3 años. Año electoral, año que se descubre el fraude de las elecciones que vuelven a poner a Romero Barceló en el segundo cuatrienio y se discute la validez de esas elecciones. No es por casualidad que entre el 80 y el 83 se da el descubrimiento de Villa Sin Miedo y en el 83 comienza la transmisión por televisión de las pistas de Villa. Entonces, en contexto de esa foto, en esos 3 años, del 80 al 83, con un chispito de historia oral subjetiva, y estoy recordando, me doy cuenta que está comprimido en esos 3 años una gran cantidad de sucesos sociales, culturales, políticos. La economía estaba en crisis, se registra un alza hasta entonces no conocida en la población que está cogiendo cupones en esos años que estamos viendo. O sea, hay una economía en recesión y en los pueblos de la isla casi volteando la depresión. Grandes empleos, cupones, los macheteros, que quizás por eso las fotos de Nueva York tienen algo que ver con eso. Se da la cuestión de la explosión de los aviones en la base en esos años. O sea, son años que uno diría, son años calientitos, son años de mucha actividad encontrada por las ideologías encontradas en el contexto que ustedes acaban de describir de la Guerra Fría. Y eso nada más que aquí en cuestión de 3 años. O sea que, por eso digo, la historia oral podría hacerle un complemento interesante a esa y otra colección. Sí, no, de acuerdo. Yo lo he hecho un poco por mi parte, pero es bien nítido, sería una buena. La buena noticia es que estamos desarrollando un plan para eso, un proyecto de historia oral, recoger los testimonios. Incluso la directora es testigo, hemos hecho conversaciones para rescatar carpetas políticas, haciendo mediante un proyecto de digitalización de carpetas. O sea, la persona o el familiar trae la carpeta para que se digitalice, tengamos pues ese acervo o ese registro y se lo puedan llevar para nosotros pues tenerlo como parte ¿verdad? Del archivo de la carpeta. La pregunta. Tú trabajas en un primer proyecto documentando las carpetas. El acercamiento que has tenido para trabajar el proyecto de los negativos, ¿ha sido similar o lo has trabajado con una perspectiva distinta o unas metas diferentes? Sí, completamente. O sea, vieron un poco de ese proyecto al principio, a ver si llego.
pero yo llevo documentando mayormente los objetos de las carpetas como objetos, o sea, no necesariamente la información contenida. Algunas de estas imágenes son aquí. ¿Verdad? Yo entré a esta primera fase de mi proyecto más o menos como artista, o sea, y para mí, pues, retratarlas así, para enseñar cuán grandes son, el material hecho a mano, porque todos estos son copias a carbón, o sea, son documentos hechos a mano, enseña también, pues, ese residuo, esa intención del Estado en crear estos documentos que todavía existen y que las personas tienen en su posesión. Ese proyecto busca, pues, visibilizar esta historia, visibilizar los objetos y los documentos en sí y crear una conversación. Pero pues al digitalizar estas imágenes, yo pues he cambiado un poquito de rol y he tenido que aprender a ser archivero, aparentemente, aunque no como ustedes, que son unos duros, pero hacer archivero y entender esta colección como algo que va más allá de mi proyecto. O sea, es algo que la intención siempre va a ser el acceso público, estudio académico, o sea, yo pues lo uso dentro del contexto que yo hago de este proyecto que se ha exhibido. Fue el sujeto de un podcast de la estación de radio de Nueva York, de WNYC. O sea, de la conversación que se crea alrededor del proyecto, pero pues siento una responsabilidad también de preservarlo pues para la historia y para el estudio. Tiene como dos vertientes verdaderamente el proyecto. Una que es como más conceptual y más para una conversación pública, pero también pues entonces por una preservación de la historia porque se está perdiendo. O sea, las personas que estuvieron involucradas están falleciendo y muchos de estos documentos que no están aquí, pues son sujetos a la entropía trópica. Exacto. Esas carpetas locales, y él también con los manchones negros que hacía de No, y eso es parte de lo que es bien especial de esta colección, o sea, y del proceso que se dio aquí en Puerto Rico, que es, a mi entender, la única colección y el único archivo de vigilancia en el mundo que, dos cosas, se devolvió directamente a las víctimas de esa vigilancia y que dos, se entregó sin ningún tipo de omisión o de redaction, que se le dice. Y que se entregan los nombres de los informantes. O sea, eso es algo que no se ha visto, inclusive, o sea, hay unos procesos muy específicos que se dieron en Alemania del Este, que se dieron aquí para divulgar eso, y es a nivel personal. También de esa vigilancia, también eso. Exacto, y eso es primordialmente a la pregunta de la chica arriba, que se divulguen los procesos de investigación y los procesos de represión y los procesos de vigilancia a través de esos documentos inéditos, también es súper interesante porque esos mismos procesos y esas mismas técnicas están al uso ahora, hoy día, de modo digital y se han visto en otros grupos. O sea, esto no solo fue en Puerto Rico, o sea, COINTELPRO, que es el programa federal que nutre el proceso de la FBI aquí, que por ende nutre esto, vigiló grupos de Dios mío, de civil rights en Estados Unidos, de derechos indígenas, o sea, un sinnúmero de grupos de procesos de justicia social que pues, entender esos procesos del Estado es invaluable y desde un punto de vista historiográfico, o sea, es muy importante. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Se piensa hacer una muestra realmente como que física de empresa y cuáles son las proyecciones de la digitalización como el acceso público. La última pregunta
pues es para ustedes. Pero yo, para mi proyecto, el fin de mi proyecto personal de fotografía es hacer un libro, posiblemente varios libros y una muestra pública. Pero eso, pues, todavía falta un tiempito para digitalizar todo esto, procesar, y hay otros procesos de digitalización y de fotografía que todavía faltan para este proyecto. Nosotros tenemos una sábana de proyectos con otros fondos, otras colecciones. Hace 5 o 6 meses tuvimos una exhibición, una actividad de divulgación aquí por un proyecto de transferencia, de digitalización de las grabaciones de las policías. Alrededor de 300 cintas magnetofónicas fueron transferidas. Hicimos una exhibición, ¿verdad? Una muestra, la cual tuvo, por lo menos registramos más de 200 personas, artistas plásticos, estudiantes, personas de la comunidad, personas que fueron carpeteadas, personas que se vieron en alguna de esas fotos y agradecieron, ¿verdad? Que se sigan gestando proyectos, aunque sean pequeños, pero que sí ayuden como dice Chris, visibilizar una documentación que tiene que ver con nuestra experiencia nacional. Así que seguirán sucediendo proyectos con este archivo de la carpeta. Y el proyecto al que Marco hace referencia existe todavía disponible a través de la página de Archivo ICP, la muestra de las grabaciones. Está disponible al público. Si todavía no han tenido oportunidad de escuchar algunas de estas grabaciones, pueden buscarlo, sus versiones sonoras, Archivo ICP, y pueden consultar las mismas. ¿Alguien más? Sí. Buenas tardes, desde Facebook, Julio González. Aunque la carpeta fue entregada al ciudadano, pregunta él, ¿quedó copia en el archivo de la policía? No. Bueno, se supone. Se supone que no. Exacto. Y eso es parte de lo interesante de este archivo, que va más allá pues, de lo de la fotografía, pero que ese proceso de alguna manera fragmenta el archivo. Entonces, desde un punto de vista de la historia o de entender este archivo, pues el archivo está incompleto. Entonces, pues, es un poco importante, ¿verdad? En mi opinión, entender el archivo como completo. Pues entonces, esas iniciativas de digitalización, de recopilar, de tratar de digitalizar, pues nos da una herramienta para tratar de completar lo más posible el archivo para que se preserve para el estudio, para el futuro. Yo los felicito por el trabajo con la Bueno, le puedo recomendar que nos deje su correo electrónico. Nosotros tenemos unas listas de personas interesadas en las actividades del archivo, compilamos su correo electrónico y se entera a través también de la página de Facebook del instituto, y existe ahora una nueva plataforma que se conoce como Cultural PR, y ahí también se publican todas las actividades que se están llevando a cabo, no tan solo aquí en el archivo, sino a nivel de Puerto Rico relacionadas a cualquier actividad cultural. Pero en el caso de que si usted desea que le llegue directamente a su correo, pues nos lo deja y lo apuntamos en ese mailing list. También que venga más al archivo. Pueden ir hacia atrás para ver una foto donde tienen todos los archivos. Marco, ¿puedes hablar sobre eso? En el momento en que fueron trasladados los archivos de las carpetas, había alrededor de 130 archivadores, como ves ahí, de 5 gavetas. Poco a poco, pues, se fueron eliminando porque gran parte de ese material se colocó y se almacenó en cajas de archivo. Así que, pues eso como que sirve de panorámica, ¿verdad? Para imaginar, ¿verdad? Todo ese papeleo que generó la represión, ¿verdad? Y la burocracia que estaba detrás, ¿verdad?
clasificando los documentos, sacando copias, guardándolos, ¿verdad? Archivándolos. Esos archivos, todavía algunos permanecen aquí como parte de la documentación de cómo llegaron, cómo se mantenían y cómo llegaron. Así que también se convierte en un objeto histórico. Y aquellos que estaban encadenados hace mucho tiempo, sí está disponible. Encadenados de Juan Román. Encadenados desde la época de España, muchos de ellos, que en España tenían esa costumbre de estar encadenando los libros de España. De la Capitanía General de estos siglos XIX. Porque históricamente aquí hubo de 1500, de 1500, etcétera. Se sabe, la mayoría de las personas que nos visitan se les aclara, las dos primeros siglos de la historia están en India, aquí van a la línea de Sevilla, donde también hay libros encadenados. Pero entonces el asunto es que aquí la mirada de España no regresa al Caribe hasta que le quedan dos posesiones, digamos, por hoy en día de la República Dominicana, que es cuando pierden los virreinatos, pierden las colonias de tierra firme, y entonces vuelven su mirada hacia lo que les queda en el Imperio Español, bien mutilado, vuelven su mirada hacia el Caribe, y entonces empiezan realmente a administrar lo que les quedaba, y por eso es que nosotros tenemos, lo mismo que Cuba y República Dominicana, lo mismo entonces, tenemos estos primeros archivos, sí, puestos aquí en las islas a partir del siglo XVIII. El archivo de la Capitanía General, aquí en Cuba y en la República Dominicana, comienza en el siglo XVIII por el regreso de la mirada de España, que andaba, pues, que tuvo 2 siglos muy excitada por la plata, el oro y las riquezas de tierra firme, y no volvió su mirada a ser esta islita hasta cuando ya no le quedaba más nada. Es el comienzo realmente de los archivos oficiales de gobierno en estas islas. El archivo de la Capitanía, precisamente. Maricel. Lo que la persona va literalmente los documentos de Fortaleza. Cuando yo comencé aquí a trabajar, todas las hileras estaban encadenadas y bajo candado. Nosotros no teníamos acceso ni siquiera a los archiveros, solo como una orden especial que daba Fortaleza. Precisamente una de las personas que pudo tener acceso a esos documentos fue una de las esposas de Luis García Martínez. No es hasta que Pedro Rosselló llega que hace una orden ejecutiva en donde libera, y esto te le da paso a que los archiveros en el 95 empiecen la ordenación y la descripción de ese fondo. Pero eso está literalmente hilera tras hilera amarrada con cadenas y candados. Eso quiere decir. Yo sospecho, no sospecho, tengo evidencia de que eso empezó con España, quizás no está vinculado al proceso del siglo XX directamente, pero sí traigo como anécdota interesante que una de las razones por las cuales varias de las obras de Fray Bartolomé de las Casas no se publicó hasta el siglo XIX, acabando el siglo XIX, es porque eran libros encadenados en los archivos de España. O sea, yo no sé, ¿verdad? Si el proceso del siglo XX tiene alguna vinculación con el primer archivo de la Capitanía General, sería interesante un proyecto de investigación sobre eso. En aquel momento, cuando yo pregunté, me dijeron que eran nacionalistas. Está encadenado. Bueno, es la documentación propiamente de la comunicación de si nosotros tenemos los documentos, algunos dice clasificado y confidencial, y era ese primer paso que da cuando ellos llegan al poder, y entonces muchos de los materiales, casualmente, muchos de ellos hasta Jesús de Piñero fue candidato por el FBI. O sea, aquí hubo unas preocupaciones propias de la gente que estaba en el
cuento en su proyecto de manual laboral de que ese efectito un poco de revolución que tenían a la hora del proyecto de país podía considerarse que estaban tirando mucho más hacia la izquierda por la creación precisamente de la industria del Estado, o sea, nacionalizada. Después la perdieron, claro está. Pero ese tipo de movimiento era un poco sospechoso dentro de ellos desarrollar el self-governance. Entonces yo creo que por ese sentido es que esos documentos, pues, de alguna manera, ellos pensaban que podían ser considerados supresivos y los tenían, ¿verdad? Pero hay otros que se encuentran. Pero ya no están encadenados. Sí, Ya no están pero eso es un buen punto porque lo que es importante recordar de este archivo, aunque es un ataque al movimiento independentista y de izquierda en Puerto Rico, verdaderamente lo que es un proyecto y es lo que tenemos que recordar, de precisamente eso, de cualquier proceso que el gobierno estadounidense y por ende el gobierno puertorriqueño vea como una amenaza a su proyecto de país. Entonces, eso es importante recalcar, porque yo creo que una conversación alrededor de esto puede entrar en partidismo, puede entrar en estos procesos de entenderlo como una represión al independentismo, que sí lo fue, pero más allá, la conversación cívica es entender el proceso de los gobiernos puntos del mundo que tienen y la relación que tiene la vigilancia a procesos sociales, porque esto no solo se dio en Puerto Rico, se da y se ve en todo el mundo, hasta la actualidad. Como personas que vivimos en el mundo y en una sociedad, este proyecto habla hacia el proceso específico en Puerto Rico, pero también a la relación que nosotros podemos tener con estos procesos de vigilancia alrededor del mundo y como miembros de una sociedad, pues, que esperemos que haya una libre conversación política y social. La Guerra Fría, ¿cómo funciona? En la Guerra Fría no había carpeteo solamente del lado, bueno, había carpeteo del otro lado del grupo también. La UNESCO tiene un relato, quiero abordarlo, quiero coger más tiempo. La UNESCO tiene un relato real que está en la página de la UNESCO, yo lo leí ahí, de qué pasó con el archivo de la Alemania llamada Alemania República Democrática, que era el lado comunista de Alemania. ¿Qué pasó con esos archivos cuando se cayó el muro y cuando el gobierno fue retomado por el otro lado? Tiene una anécdota bien interesante. Uno de los archiveros principales de ese archivo pidió quedarse para colaborar y ayudar con el nuevo personal que iba a entrar al archivo de esa Alemania para ayudarlo. Y resultó que la razón principal por la cual había querido quedarse para ayudar a colaboración es que cuando no había vigilancia para él, lo pillaron destruyendo documentos de ese archivo de cosas que ellos querían borrar de la historia de esa Alemania. O sea, que la Guerra Fría produce represión y produce carpeteo en ambos lados. La película alemana que se llama, creo que se filmó sobre una pareja que... The Likes of Others. Esta habla de eso también. Y entonces, bueno, en América Latina, pues estos años del Caribe, que estamos, estos 3 años, 4 años, la administración de Ronald Reagan diseña un proyecto que está recogido en un proyecto, inclusive que se llama the Caribbean Basin Initiative. Eso produce, entre otras cosas, la invasión de Granada en el año 81, en el contexto de la revolución nicaragüense del 79 al 83 de El Salvador, en los contras, los contras de El Salvador. O sea, la Guerra Fría está muy activa todavía en este periodo. Sí, y precisamente eso, o sea, tú puedes haber tenido una revolución comunista successful y el mismo Estado te va a reprimir, o sea, es un proceso al cual la sociedad que
busca tener una conversación libre, pues debería siempre resistirse. O sea, y eso es un parte también una conversación más amplia de este proyecto. La verdad es que hace un buen trabajo en eso, y no implica que visiten la página de la memoria, del grupo de la Sí. Pero eso es bien interesante porque desde un punto de vista de la archivística, ese es el archivo primordial al cual se refiere cuando se hacen proyectos de archivística de vigilancia. Es complicado. También se usa para fines particulares. A que se llega Google, tenía archivos de todo el mundo, ¿No? Y él tenía un interés bien particular en Puerto Rico. O sea, hay mucha correspondencia en los archivos del FBI de J. Edgar Hoover al comandante de lo que se dice el Field Station aquí en Puerto Rico, pidiendo updates. Y en un oficial de aquí del FBI le dice que no han hecho nada contra los grupos independentistas porque están peleando tanto entre ellos que no tenían que intervenir. Que es una de las cartas más interesantes de esa colección. En el caso de la carpeta, el carpeteo bajo la época de comienzo del Estado Unido de los Palinos, todo eso que conocemos, yo encontré muy interesante cuando yo leí en la revista Time las impresiones que la revista Time recoge en el reportaje del tiroteo al Congreso de los nacionalistas. Porque yo creo que hasta ese entonces los Estados Unidos habían subestimado hasta cierto punto el impacto de un movimiento independentista nacionalista que podía tener en los mismos Estados Unidos. No así ya después con los macheteros, que es una actividad más directa. Pero el reportaje que yo leí de Life Magazine me enseñó mucho a mí de que los americanos eran los primeros sorprendidos que no podían creer que eso había sucedido en el Congreso. Y eso tiene que haber modificado hasta cierto punto y aumentado el nivel de carpeteo, el nivel de concepto. Sí, definitivo, y se ve una transición bien clara en el 61 con la apropiación de fondos para COINTELPRO y un cambio del mandato del FBI específicamente hacia contrainteligencia y vigilancia. Y eso está súper documentado en la cuestión del FBI, que no solo ataca a grupos puertorriqueños, pero entonces otros grupos de la supuesta izquierda en Estados Unidos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy Hay bien. una mano arriba, ¿no? Sí. No. Okay. ¿Y ustedes dos? ¿Algo más? Yo lo único que el archivo siempre está buscando voluntariado. Así que si les interesa, se motivaron, métanse aquí a ayudar. Porque este es el patrimonio. Se aprende mucho, ¿verdad? No, yo la paso brutal. Muy importante, porque le cogen cariño a los documentos, comprenden la importancia de esto y casi también salen archiveros y eso es lo que esperamos, ¿verdad? Que se puedan desarrollar nuevas generaciones de archiveros a través de estos diferentes proyectos. Así que gracias, Cris, por interesarte en continuar tu labor con nosotros. Gracias, Marcos, por toda la coordinación. Y por ahí también hay otras personas que apoyan esto. Lorraine, no sé si estaba por ahí. Lorraine también está trabajando la parte de almacenamiento y para el proyecto de las carpetas estuvo Alfredo. Adiós, Alfredo. Así que sí, es un equipo de trabajo bien chévere y nada, ya saben dónde pueden conseguir un poquito más de información y si no, pues directamente aquí con Marcos Nieves, que es quien está a cargo del proyecto de las carpetas, específicamente de la parte de los documentos. La realidad es que las carpetas están distribuidas, también hay imágenes en movimiento, tienen una sección de películas de las carpetas, a los negativos, la fotografía. El otro día Maricel me indicó que del material de Telemundo hay, se puede también investigar sobre el tema de la represión en Puerto Rico. Muy bien. Bueno, pues nada, a mí lo que me queda es invitarles a las 6 de la tarde para la actividad de conclusión de nuestra celebración de la Semana de los Archivos Históricos. Hoy vamos a tener la conferencia Contexto Histórico de las Producciones de la Diverco, que va a estar a cargo de la archivera Maricel Flores. Y luego vamos a tener la proyección de Pedacito de Tierra de Benjamín Doninger y incluyendo a Don Habichuela. Y finalizaremos con un conversatorio sobre esta película y el hallazgo que se realizó por la archivera en el archivo de imágenes en movimiento. Esto sería todo por la tarde de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.